8:13. Continuamos con más de Entre Noticias por Globovisión, conversando sobre el conflicto fronterizo entre Venezuela y Colombia. Y ustedes pueden participar con la etiqueta EN Frontera, bien pendientes de todos sus comentarios para también ponerlos en la mesa con nuestro invitado, el internacionalista Rajif Morillo. Revisando las informaciones más recientes a través de nuestro sitio en internet www.globovision.com, en el tema fronterizo resalta, bueno, la participación incluso del Papa Francisco, en el que toma atención precisamente este domingo el tema fronterizo entre Colombia y Venezuela y pide también por el diálogo, lo tenemos ahí en pantalla, llama a venezolanos y colombianos a superar la crisis fronteriza. Vemos que entonces trasciende las fronteras, ya estuvieron el día de ayer reunidos con el vicepresidente Jorge Arreaza, los cancilleres de Argentina y Brasil. También anteriormente a esto se reunieron con la canciller María Ángela Holguín, la canciller colombiana, tratando de mediar en esta situación para lograr un diálogo entre Venezuela y Colombia. ¿Por qué no se ha dado el diálogo entre Venezuela y Colombia, entre el gobierno venezolano y colombiano? Ha habido, digamos, una respuesta negativa entre ambos gobiernos al no conseguir, digamos, un dialecto adecuado para solucionar este problema. Sí, bueno, en los últimos años las relaciones entre Venezuela y Colombia han sido de constante cambio, ¿no? De encuentros y desencuentros, de soluciones, pero también de conflictos. Y estamos en un momento bastante conflictivo entre ambos países, en buena parte por digamos, las diferencias ideológicas que existen entre un gobierno y otro, y también por las diferencias en materia también económica que existen entre un gobierno y otro. Por ejemplo, Colombia continúa en la Comunidad Andina de Naciones y firmó un tratado de libre comercio con Estados Unidos, y Venezuela no tiene tratado de libre comercio con Estados Unidos, prácticamente no tiene relación, y se salió de la CAN. Entonces ahí también hay un aspecto de materia comercial y de materia política que genera unas diferencias bastante profundas entre los dos países. Me parece positivo que haya, digamos, los intentos de mediación del Papa, que es latinoamericano y entonces una persona que conoce muy bien la realidad de nuestros países, de nuestra región, y que es una persona que es un interlocutor válido para mediar en esta situación. También el caso de Brasil. Brasil se ha convertido prácticamente en el gran mediador de América Latina, de los conflictos de América Latina. Y bueno, la UNASUR se ha pronunciado también. Sin embargo, Colombia no quiere, digamos, participar en una reunión extraordinaria de la UNASUR. ¿A qué se debe esto? Se entiende que fue una solicitud para mediación, la cual fue negada por UNASUR. ¿Cuál es la postura que está tomando UNASUR y que puede ayudar a solucionar este conflicto? Bueno, UNASUR ha buscado una reunión entre los gobiernos de ambos países y que UNASUR sea el mediador. Colombia buscó la OEA con el nuevo secretario general Luis Almagro, quien estuvo visitando o está visitando la zona fronteriza. Intentó buscar una reunión extraordinaria de ministros de Relaciones Exteriores, cosa que fue rechazada por votación en el seno de la OEA, que considero que no era necesario llegar a tanto porque, por ejemplo, se convocó una cumbre de reunión de ministros de Relaciones Exteriores, por ejemplo, en 1982, cuando la guerra de las Malvinas, pero era porque ahí había disparos, había sangre, había una guerra. En este caso no ha sido así. Pero hay que esperar a que haya una guerra para tomar una acción, y pregunto por eso. Han sido más de 1000 colombianos deportados y la situación continúa, el cierre fronterizo continúa, el estado de excepción continúa, no se sabe qué otra evolución puede tener esta situación. Claro, pero considero que por la situación actual me parece un poco excesivo convocar a los cancilleres de toda América para tratar el tema. Como te mencionaba antes, existen los mecanismos bilaterales para canalizar esta situación, la COPIAF o la CONEC, e incluso ese tratado que mencionaba firmado en los años 30, que todavía está vigente. Es positiva la búsqueda de la mediación tanto del Papa como de Brasil o Argentina, pero yo creo que tiene que
triunfar la relación bilateral y tiene que el diálogo directo entre ambos países sin necesidad de mediación. Yo no creo que el conflicto llegue a mayores, y a esto me refiero, por ejemplo, a una guerra ni nada por el estilo, aun cuando algunos han refrescado la memoria de lo que fue la crisis de la corbeta Caldas en el 87, pero fue también por razones distintas. En todo caso, considero que debe y va a privar la racionalidad política, y habrá seguramente una reunión entre ambos gobiernos. Lo que pasa es que hay posturas divergentes, pero yo creo que poco a poco se van suavizando y tendrán en un momento u otro que tendrán que reunirse, porque es una frontera muy activa, muy dinámica, y que también el cierre indefinido de la frontera terminará afectando a los dos países. Entonces, esas posturas enfrentadas del presidente Santos, el presidente Maduro, de la canciller Holguín y el canciller Delcy Rodríguez, tendrán que ser superadas, porque el problema de la frontera es un tema, primero es un tema mixto, en el sentido de que es un tema de política interna, de relaciones interiores para Venezuela y también para Colombia, y también de relaciones exteriores. Y en la frontera conviven estos dos países, entonces tiene que ser resuelto por los dos países. El problema de la frontera entre Venezuela y Colombia no lo va a resolver solamente Colombia o solamente Venezuela, tienen que resolverlo los dos países, porque los dos países son responsables en el contrabando, en el secuestro, en las actividades de grupos ilegales, etcétera, en actividades ilícitas que existen todavía en la zona fronteriza de Venezuela y Colombia. Y tiene que haber un diálogo, tiene que haber una política común hacia la frontera, de desarrollo, de seguridad, etcétera, para que se solucionen estos temas que, como te digo, son muy serios, son muy profundos y son de larga data. Por tanto, no se van a poder resolver de un día para otro. Ahora, otra noticia que también resalta nuestro sitio en internet www.globovision.com son las declaraciones del gobernador del estado Táchira el día de ayer, José Gregorio Vielma Mora, donde dice a los colombianos los vamos a nacionalizar, declaró, y en una concentración de venezolanos y colombianos apoyando las medidas de cierre de frontera, ahí lo tenemos en pantalla, anunció que nacionalizará a los colombianos que viven en la entidad. Nosotros a ustedes no los vamos a desamparar, los vamos a nacionalizar. Les vamos a dar lo que el gobierno de Colombia nunca les ha dado y nunca les dará. Esta acción o esta declaración que toma el gobernador del estado Táchira, José Gregorio Vielma Mora, luego de una deportación masiva, ¿es adecuada? ¿Es pertinente? ¿Cuál puede ser la causa de, digamos, una decisión contraria a la anterior, ahora en la búsqueda de nacionalizar a los colombianos? ¿Por qué ahora? Bueno, esa pareciera ser, digamos, una forma de suavizar las declaraciones y las acciones que en primer término tomó el gobierno venezolano. La nacionalización en este caso dependería del SAIME, que es el ente encargado de todas estas cuestiones, estos asuntos. ¿El gobernador puede ordenar estas nacionalizaciones? No, ¿Son acciones independientes o cuál debe ser el procedimiento? Bueno, ahí tiene que actuar el SAIME, que es un ente que depende del Ministerio de Relaciones Interiores, que es el encargado precisamente de tener y de crear una política migratoria, de tener un control y un levantamiento, un censo de quiénes son los extranjeros en Venezuela, dónde están, qué hacen, en qué condición están, legales, ilegales, refugiados, etcétera. Y ellos son los encargados de esta materia. Hay colombianos que sí, por lo menos por vía, desde el punto de vista constitucional venezolano, pueden ser nacionalizados. Aquellos quienes, por ejemplo, tienen hijos nacidos en Venezuela, ellos pueden optar a la nacionalidad venezolana. Ciertamente se habla de más de 5 millones de colombianos que hacen vida en Venezuela. Las principales razones son la pobreza, la exclusión, las desigualdades sociales, los más de 50 años de conflicto armado que hay en Colombia contra las guerrillas, el paramilitarismo, que ha provocado un éxodo masivo de colombianos hacia Venezuela. Entonces, es un tema, como te digo, muy complejo. No todos, como decía al principio, no todos pueden ser deportados por ejemplo, la condición de refugiados, quienes tienen hijos nacidos en Venezuela. Pero ya han sido deportados. ¿Qué consecuencia puede tener que algunos de los deportados no estén en condiciones adecuadas o que tengan, mejor dicho, las condiciones que no los califican como deportados?
Bien, ahí sí es un tema delicado, es un tema grave que es parte de lo que critica el gobierno colombiano y que ha sido una de las causas de su molestia en toda esta situación. Por eso insisto en que el gobierno de Venezuela tiene que saber manejar muy bien esta situación, tiene que convocar a los expertos en la materia fronteriza, en las fronteras con Colombia, que los hay, para atender estos temas. Tiene que observar muy bien las convenciones internacionales sobre refugiados y tiene que ser muy cuidadoso de a quiénes se deporta y cómo se hace esta acción. Pero no es solamente las deportaciones, por ejemplo está el tema del contrabando de la gasolina, o también del contrabando de productos, que tiene que ser eso tiene que ser, digamos, controlado por el gobierno venezolano con el apoyo del gobierno colombiano. Los 2.219 kilómetros de frontera, hay zonas que son fronteras, son unas zonas abiertas, tierras sin ley, y entonces existen muchos caminos verdes. Cerrar el paso fronterizo del Táchira es una acción, pero con eso no se va a detener totalmente el contrabando. Por ejemplo, en La Guajira también existe el componente cultural, porque en La Guajira los guajiros no hablan de Guajira colombiana, Guajira venezolana, ni venezolanos ni colombianos, ellos hablan de La Guajira es de ellos y ellos pasan y van y vienen como quieren. Y eso es permitido, al menos por las autoridades venezolanas, basado en criterios culturales, para respetar, bueno, toda la cosmovisión de los indígenas guayú. Entonces, eso es también un tema. Por ejemplo, la palabra bachaqueo o bachaquero proviene del Zulia y del estado Zulia, y esa palabra indica a los contrabandistas que van del estado Zulia hacia Colombia, en buena parte por La Guajira, porque te decía, para los guajiros no existe frontera, no hay frontera, y además es una zona bastante inhóspita que tuve la posibilidad de conocer hace unos años. Okay. Entonces existen trochas, existen caminos que van de Venezuela hacia Colombia y viceversa, en el que contrabandean con estos productos. Aparte, bueno, existen los pasos fronterizos legales, como el de Paraguachón, Maicao, el de Guarero, que son, digamos, los más conocidos, donde hay una fuerte presencia militar, etcétera, pero no es lo único, también está en la zona de Perijá. ¿Se recomendaría entonces un cierre de frontera completo? Bueno, para evitar o para erradicar el problema del contrabando. ¿Esto podría ayudar? Bueno, al menos es donde están los pasos fronterizos, que es donde existe el mayor tráfico de productos y de personas, para la vía Paraguachón-Maicao, en el amparo Arauca, sobre el río Arauca en el estado Apure, y en fin, en otras zonas, Puerto Ayacucho, Casuarito, entre otras. Tiene que existir una acción en todo lo largo de los 2.219 kilómetros de la frontera colombo-venezolana para frenar o disminuir el contrabando. Bien. Porque ciertamente el Táchira, por ejemplo, el Táchira es un estado que sufre, o todos los estados fronterizos sufren los problemas nacionales, inflación, inseguridad, escasez, etcétera, pero también sufren los problemas específicos de la frontera. Entonces ahí hay un problema doble, y entonces es una población que sufre el doble de lo que sufre alguien que vive en San Felipe, en Barquisimeto, en Caracas, en Cumaná, en Maturín. Entonces es una gente que está en una condición de bastante presión, que están siendo muy presionados por la situación existente en la zona. Y eso tiene que ser atendido, eso tiene que ser tomado en cuenta y solucionado por el gobierno. Ahora, otra de las medidas que ha tomado el gobierno, y quiero que la evaluemos un poco, cuáles digamos, las causas y también qué puede generar el corredor humanitario que fue declarado el pasado viernes, precisamente en la frontera, para permitir a los estudiantes ingresar tanto a Colombia como a Venezuela. Vamos a ver un trabajo realizado para tener más información de este corredor humanitario. El jefe de la Zona de Seguridad Fronteriza número 1, Carlos Martínez Stapulioni, afirmó que luego de un censo efectuado en el municipio Pedro María Ureña, se pudo conocer que alrededor de 1.500 menores estaban inscritos en planteles educativos del Departamento del Norte de Santander, por lo que fueron dispuestos autobuses que en los turnos de la mañana, mediodía y tarde trasladarán hasta la mitad del puente a los estudiantes. Afortunadamente tenemos dos asociaciones privadas que llevan a los niños, eso es algo que está establecido hace mucho tiempo. Yo me reuní con ellos inclusive están proponiendo que llevarse 12 de los transportes que ellos tienen hasta Cúcuta, que permanezcan allá, con la finalidad de que el resto de los vehículos lleven a los niños hasta la mitad del puente, ellos esperen de la otra mitad del puente y los lleven hasta las diferentes unidades educativas.
Por otra parte, informó que en reuniones efectuadas con más de 370 industriales de Ureña y San Antonio del Táchira, recibieron la propuesta de transportar materia prima proveniente de Colombia a través del puente internacional. Asimismo, les fue solicitado el paso de 103 camiones que permanecen en Cúcuta. Sin embargo, la autoridad aseguró que es decisión presidencial aprobar el traslado. Yo solamente estoy en estos momentos recibiendo sus inquietudes en qué los está afectando el cierre de la frontera para buscar soluciones. Pero es una decisión presidencial, nosotros no vamos a abrir la frontera hasta que los cancilleres que están en estos momentos en unas mesas de trabajo tengan a bien pues, decidir esta apertura. El jefe de la zona de seguridad número 1 también explicó que a partir del lunes 7 de septiembre iniciarán reuniones con comerciantes, panaderos y el sector textil del eje fronterizo. En Táchira, Angie Murillo, Globovisión. Bien, otra de las acciones entonces tomadas es la medida del corredor humanitario. ¿Cómo evalúa esta acción? Bien, esa fue una de las peticiones que hizo el gobierno colombiano para iniciar un diálogo bilateral. Como te decía, es parte de las acciones para suavizar la situación y las tensiones existentes que han crecido muchísimo. Creo que no ha habido una situación tan tensa entre los dos países desde que hubo el conflicto bastante fuerte entre el presidente Uribe y el presidente Chávez hace varios años sobre el tema de los guerrilleros en Venezuela y la presencia paramilitar y todo eso. Que estuvimos a punto de romper las relaciones diplomáticas, estamos prácticamente en la misma situación ahora, al borde de la ruptura de relaciones diplomáticas que yo espero y creo que no se van a romper. ¿Cuál sería el próximo paso entonces que debe tomar en nuestro caso el gobierno venezolano para lograr este diálogo y solventar esta situación? Bien, creo que el gobierno venezolano va a tener que actuar con mucha ponderación, con mucha moderación, tiene que cumplir estrictamente los convenios internacionales, bien sea en materia de refugiados o también los acuerdos comerciales con Colombia, que ahí tampoco se puede confundir, por ejemplo, productos que vayan de aquí para allá o de allá para acá, que estén, digamos, basados en un acuerdo comercial, sean calificados de contrabando o sean calificados de otra cosa. Eso tiene que respetarse. Es un principio en las relaciones internacionales y en el derecho internacional de los principios y los acuerdos deben ser respetados. Entonces, los acuerdos firmados y que estén vigentes tienen que ser respetados y cumplidos por los dos países. Entonces, hay que ser muy cuidadosos cómo se actúa en la frontera con Colombia. El gobierno tiene que estar consciente que este es un problema que no lo va a resolver solo, ni lo va a resolver en 2 días. Es un problema que requiere años y requiere de una política fronteriza y de una política migratoria que tiene que formularse y tiene que formularse con la presencia y la participación de los expertos en esos temas. Muchísimas gracias al internacionalista Rajif Morillo por acompañarnos y hablar un poco y profundizar en este tema fronterizo entre Colombia y Venezuela. Las medidas, los mecanismos están. Lo importante es que ambos gobiernos tomen una política fronteriza que ayude a solventar esta situación sin generar consecuencias ni para Colombia ni para Venezuela. Así hacemos una pausa aquí en Entre Noticias cuando son las 8:31 y nos corresponde nuestro segmento cultural en la próxima parte. Los esperamos.